Bueno, Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33, la Escritura dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Leí Romanos capítulo 11, versículo 33. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre Celestial, cuán preciosa es tu palabra y cuán precioso también es estar este tiempo en la casa de Dios. Gracias por darnos la bendición y la dicha, la fe, pero también, Padre amado, de tener un lugar donde congregarnos, tener una guía como palabra, la palabra de Dios como nuestra guía espiritual, y tener también una familia que es la familia de la fe, en la cual nos gozamos en ver y cantar juntos y orar juntos y elevar nuestra gratitud a ti en esta tarde. Te pido que bendigas estos próximos minutos para que nuestro espíritu se fortalezca, nuestro conocimiento de esta perfección divina pueda hacernos amarte más, confiar más en ti, depender más de ti y llegar a conocerte un poquito más acerca de esta perfección. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Existe un tipo, hermanos, de sabiduría que sobrepasa cualquier conocimiento existente. Aún la misma sabiduría, entre comillas, humana, conjunta, no puede medirse con la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Dios es un Dios inmenso, como lo miramos la semana pasada. Dios es un Dios grande, eterno, infinito. Pero aún uniendo la sabiduría o los sabios de este mundo, hermanos, no hay conocimiento humano alguno que rebase la sabiduría ni la inteligencia de Dios. Dios creó todas las cosas con el poder de su sabiduría y con ella ha cubierto todos los más mínimos detalles de lo expuesto. Si usted se da cuenta, hermanos, y ha reflexionado un poquito acerca de todas las cosas existentes en este mundo y fuera de este planeta, hablando del universo, hay situaciones enormes que declaran la sabiduría de Dios, el poder de la sabiduría de Dios, pero también nos damos cuenta, hermanos, que en los más mínimos detalles, aparentemente mínimos detalles de la creación, vemos la sabiduría de Dios. No solamente Dios creó los grandes monstruos marinos con ciertas características, sino que Dios ha creado, hermanos, los microorganismos con un propósito. Dios ha creado los sonidos, Dios ha creado los colores. No hay nada que el ser humano haya creado. El hombre lo único que ha hecho, hermanos, es descubrir lo que Dios ha hecho con su sabiduría. La sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre. Así que Dios es sabio en su creación, en sus obras, y Dios es sabio también en sus respuestas a nuestras oraciones, aún en los detalles de la vida cotidiana. Dios tratando de definir el atributo o esta perfección de la sabiduría de Dios, podemos comprender un poquito a través de la definición secular de lo que es sabiduría. Sabiduría podemos entenderlo, hermanos, secularmente hablando, como el grado más alto del conocimiento. Repito, sabiduría podemos definirlo y entender el concepto como el grado más alto del conocimiento. Dios es sabio, quiere decir que Dios es todo conocimiento. De hecho, hay una perfección, hay un atributo divino que engloba todo el conocimiento de Dios. ¿Cómo se llama ese atributo? La omnisciencia de Dios, exactamente. Omni es un término que significa todo y ciencia significa conocimiento. Dios es todo conocimiento. Esto quiere decir que Dios no solamente tiene todo el conocimiento, Él conoce todas las cosas, que va aunado también con la presencia de Dios, sino que Dios es sabio. No solamente Dios es inteligente, Dios es sabio. La sabiduría, hermanos, trasciende al conocimiento y trasciende a la inteligencia. También podemos entender como sabiduría como una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos. Cuando nos referimos a un sabio, decimos, mira, esa persona es muy sabia, nos estamos refiriendo a que esa persona tiene dicha cualidad, una cualidad que se le atribuye a esa persona
que posee, que tiene un vasto conocimiento, pero que también ese conocimiento la distingue para usarlo con prudencia y con sabiduría y con sensatez. Ahora, si lo aplicamos a Dios, hermanos, Dios posee el más alto grado de conocimiento, y dichos conocimientos que Dios tiene de todas las cosas, lo hace que las obras que Él haga, las haga con prudencia y con sensatez. Porque Él es Dios. Porque Él es sabio. Dios sabe, hermano, lo que es mejor para usted y para mí. Dios sabe por qué Dios ha creado las cosas como las ha creado. Uno no entiende y dice, bueno, ¿por qué Dios creó esta situación? ¿O por qué Dios creó este animal? ¿O por qué Dios creó el frío? ¿Por qué Dios creó la nieve? Dice uno, bueno, por algo. Dios es sabio. Dios sabe lo que ha hecho porque justamente Dios es toda sabiduría. La sabiduría de Dios, hermanos, podemos decir también que la sabiduría de Dios es un atributo absoluto que solo Dios posee. El hombre puede tener inteligencia. Puede haber personas muy inteligentes. Cuando hablamos de los científicos, hermanos, hablamos de gente muy inteligente, que ha desarrollado muchos conocimientos y que no solamente ha desarrollado técnicas de metodología, sino que han acumulado muchos conocimientos que usted y yo ni siquiera nos imaginamos. Pero la sabiduría de Dios, hermanos, trasciende mucho más allá de todos los científicos y todo el conocimiento que un hombre pudiese tener o un conjunto de seres humanos pudiesen tener. Dios es sabio. La sabiduría de Dios trasciende mucho más allá. Y Dios posee una sabiduría absoluta. Pablo los recuerda en Romanos capítulo 16, Romanos 16, 27. Romanos capítulo 16, versículo 27, dice la Biblia, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y termina diciendo un amén. ¿Qué significa amén, hermanos? Dijimos, así sea o así es, ¿verdad? O así sea. Así que al único y sabio Dios. Pablo está exaltando a Dios como el único Dios. Habla de la unicidad de Dios, de que Dios es uno, pero también de la sabiduría. Al único y sabio Dios. Así que la sabiduría de Dios, hermanos, es un atributo absoluto que solo Dios posee, la cual, dicha sabiduría, se manifiesta o se demuestra en muchas cosas. Específicamente, la sabiduría de Dios, hermanos, se manifiesta a través de la creación, de lo que Dios ha hecho, y de la redención en Cristo. En Proverbios 3:19, si me acompaña a este pasaje en el Antiguo Testamento, Proverbios número 3, versículo 19, dice la Escritura lo siguiente, Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. La sabiduría de Dios, hermanos, se nota en lo que Dios ha creado, en su creación, en la naturaleza, en todos los detalles de la vida cotidiana. Dios se ha manifestado, el poder de la sabiduría de Dios. No solamente se manifiesta en la creación, también nos dice en Proverbios 8:22 lo siguiente, Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio. Está hablando supuestamente, hermanos, aquí en este pasaje, Proverbios 8, haga de cuenta que la sabiduría se personificó y Salomón escribe como si la sabiduría fuese una persona y estuviera hablando. Por eso dice, Jehová me poseía en el principio. Está hablando de la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, es decir, de su creación. Eternamente, dice, tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, dice la Biblia. Versículo, voy a leer hasta el 31. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había yo sido engendrada. ¿De quién está hablando que ya había sido engendrada? Exactamente, la sabiduría. Versículo 26. No había aún hecho Dios la tierra,
ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo, Dios, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Está describiendo Salomón, hermanos, como si la sabiduría hubiese estado con Dios. Esto quiere decir, Salomón está describiendo, hermanos, que Dios creó todas las cosas sabiamente. Dios dice que trazó el círculo de la tierra y del abismo. Dios creó este planeta, hermanos, y todos los planetas y las galaxias con una exactitud sorprendente. Dios colocó, hermanos, este planeta, este globo terráqueo a la distancia precisa del Sol. Dicen los científicos que si el planeta estuviese unos grados más cerca del Sol, nos hubiéramos quemado ya. O si estuviera unos grados poquito más alejado, ya nos hubiéramos congelado. Dios usó sabiduría para crear todas las cosas. No solamente en su creación, sino en la redención también. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Primera a los Corintios 1:30, dice la Biblia así. Primera a los Corintios 1:30. Dice la Escritura, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios usó de sabiduría, hermanos. Su sabiduría se ha manifestado en lo que Dios ha creado, pero también en la salvación, en el plan de la salvación. Dios dijo, yo voy a crear al hombre, pero el hombre se va a pervertir. Y así sucedió. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, es decir, le dio de su espíritu al cuerpo inerte que estaba ahí. Había un cuerpo muerto. Dios formó a Adán, el cuerpo de Adán, con una edad madura. No sabemos qué edad tenía Adán, el cuerpo de Adán, cuando Dios lo creó y lo formó. Es decir, la apariencia, qué apariencia tenía de edad. Pero no lo formó un cigoto ni un feto, fue un hombre ya maduro seguramente. De manera tal que Dios creó al hombre y después creó a la mujer de la costilla de Adán, de la varona, como dijo Adán. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ellos vivían muy bien. No nos dice la Biblia cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses. Ellos vivieron en un estado de inocencia en medio del huerto del Edén. Pero de repente vino la serpiente. Satanás se posesionó de una víbora, de una serpiente que no se arrastraba. Algunos creen que tenía patitas. Algunos creen que tenía alas porque Isaías menciona una serpiente que volaba anteriormente. De manera tal que se acercó Satanás posesionado de una serpiente, habló con Eva, la engañó. Eva sedujo a su marido, tomó del fruto que no debieron de haber comido, y entonces dice la Biblia que vino el pecado al mundo. A eso se le conoce como la caída. El hombre cayó, fracasó. Dios le confió, le dio una responsabilidad, le dio una ordenanza, una solamente. Todo puedes hacer menos comer del árbol. Y fue y comió del árbol que Dios le había dicho no comerás. Así que la Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero él buscó sus propias perversiones. Dios sabía que el hombre iba a fallar de acuerdo a la responsabilidad que Dios le había otorgado. Y con el paso del tiempo vemos la manifestación del plan de salvación de Dios. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vino a salvar a la humanidad del pecado con el cual todos nacemos desde que Adán cayó y tropezó de su responsabilidad. Adán fracasó, Eva fracasó. Pablo, el apóstol San Pablo dice en el libro, en la epístola a los Romanos, dice, porque así como por un hombre vino el pecado al mundo, por uno también vino la salvación. Por uno todos fueron muertos, por uno todos serán vivificados. Así que nos dice la Escritura, hermanos, que Dios creó todas las cosas manifestando su sabiduría, pero también la salvación. Colosenses capítulo 2, versículo 2, más adelantito a sus páginas, Colosenses 2:2.
Nos dice la Escritura lo siguiente, Colosenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, en ellos están escondidos todos los tesoros, que dice la Biblia, de la sabiduría exactamente, y del conocimiento. En Dios, hermanos, en Dios el Padre y Dios el Hijo, y también en el Espíritu Santo, está el tesoro de la sabiduría. Dios es sabio. A veces, hermanos, no es cierto que tenemos la osadía de pensar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Dudando de la sabiduría de Dios. Porque lo que a usted le sucede y lo que a mí me sucede, hermanos, no está exento, no está al margen del conocimiento de Dios. ¿Verdad que no? No, el hecho de que suceda una pérdida, una separación, una infidelidad, una traición, una pérdida de trabajo, una angustia, una enfermedad, una lucha, una prueba, una dificultad, una desesperación, no quiere decir que Dios estaba escondido, que Dios está ocupado en otra persona que tiene más inclinación o favoritos. No. Todo eso, hermanos, cabe dentro de los planes sabios de Dios. Mal haremos en cuestionar por qué me está sucediendo esto, ¿dónde está Dios? Una mujer que cuestionaba, preguntaba si yo he hecho bien, si yo he estado viviendo bien como Dios manda en la Biblia, ¿por qué Dios me permitió que yo padeciera esa situación? Y no les voy a decir la situación que había padecido. Sin embargo, ella estaba poniendo en tela de juicio la bondad de Dios a su vida, sin pensar, hermanos, que Dios es sabio. Dios las cosas que hace las hace bien hechas. Nosotros no entendemos porque la Biblia dice que en Dios está el tesoro de la sabiduría y del conocimiento y la inteligencia. Nosotros no. Nosotros no somos capaces de entender lo que Dios hace, ni cómo lo hace, ni por qué lo hace, porque nuestra mente, comparada con la de Dios, hermanos, es finita, limitada, es un cacahuatito. Más chico que un cacahuate, ¿verdad? Menos que un cacahuate, menos que una... ¿Qué es lo más pequeño que hay? El átomo, ¿no? Lo más pequeño. La punta de una aguja, ¿verdad? Para ejemplificarlo. Comparado con la inteligencia y la sabiduría de Dios, hermanos, no es nada. No es nada. Ahora, en otras palabras, hermanos, podemos decir que Dios es la sabiduría misma. Es decir, Él es el más alto grado de conocimiento. Él es omnisciente. Ya leímos Romanos 11, 16, 27, ¿verdad? Romanos 16, 27, voy a repetirlo, donde dice Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículo 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bien, vamos a ver algunos versículos que nos hablan, hermanos, de la sabiduría de Dios, y con esto vamos a terminar nuestra meditación. Dice la Biblia, hermanos, que la sabiduría de Dios se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es a través de lo que Dios ha creado. Salmos número 104, Salmos 104, 24. Salmos número 104, versículo 24 al 31. Salmos 104, 24. Dice la Biblia lo siguiente, Salmos 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas, ¿con qué? Con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, dice el salmista, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. En el mar encontramos de todo tipo de tamaños, de tipos de animales marinos, ¿verdad que sí? ¿Qué es el animal más grande que Dios ha creado, hermanos? Marino. ¿Ballena? ¿O va vacía? Ballena. La orca. El animal, el mamífero más grande es la ballena gris, me parece, o la ballena azul. La ballena gris. Pues hay el color, la tonalidad es lo de menos, ¿no?
Pero la Biblia dice, hermanos, que ya no existe ese animal, pero Leviatán. Lo menciona Job y describe a Leviatán como el animal más grande, el monstruo, uno de los grandes monstruos marinos. Y el salmista dice, grande y anchuroso es el mar que Dios ha creado con sabiduría, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. Hermano, si viéramos un documental, hay documentales, si viéramos qué tipo de vida hay debajo del mar, es otro mundo. El hombre todavía no ha alcanzado a analizar ciertos seres vivos debajo del mar, porque ya el peso del mar ya no se puede, ya no puede bajar más, ni incluso ni los submarinos, ni cámaras robóticas, ni todo eso, pero han llegado hasta donde lo permite la presión del mar y han encontrado algunos peces y algunos seres vivos raros, rarísimos, que por el mismo peso uno puede pensar cómo un ser humano que entra se puede, no es compensar, eso es también cuando baja, ¿no? Pero puede uno desintegrarse por la presión del mar. Y cómo esos animalitos andan muy a gusto abajo. ¿Verdad? No, dice la Biblia, dice que Dios con su sabiduría hizo todos los seres pequeños y grandes del mar. Allí andan las naves. ¿A qué se refiere? ¿A ovnis? No, se refiere a las naves del mar, es decir, a las embarcaciones. Ahí en el mar, en el anchuroso mar, que Dios ha creado en su sabiduría, ahí andan las naves. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Dios creó el mar, hermano, para que, bueno, además por un propósito muy claro y definido, pero Dios creó a Leviatán para que se recrease. El mar era el patio de Leviatán, vamos a decirlo. Versículo 27, todos ellos esperan en ti. ¿Quiénes todos ellos? Todos los animalitos acuáticos, ¿verdad? Todos los seres vivos acuáticos, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das y ellos recogen. Abres tu mano, está hablando en forma poética, se sacian del bien. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser. Y vuelven al polvo. Versículo 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la. Otra vez comienza, ¿verdad? La forma de vida, el ciclo de vida. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Primeramente, hermanos, entonces estamos hablando de que la sabiduría de Dios se manifiesta en la creación. También la sabiduría de Dios, hermanos, se manifiesta en su naturaleza. La naturaleza. Dice la Biblia en Job capítulo 38. Vamos a Job 38, 34. Job 38, 34, dice en la Biblia las siguientes palabras. Job 38, 34. Alzarás tú las nubes. Ahora, aquí en este pasaje, hermanos, que voy a leer, le está hablando Dios a Job. Y Dios le está hablando a Job, dándole a entender, mira Job, tu inteligencia no te da para más. Te voy a hacer algunas preguntas para que tú me respondas y para que pienses. Son preguntas retóricas, no para que te las respondiera, sino para que pensara. ¿Quién es más grande, tú o yo? No, mire, dice Dios, verso 34. Alzarás tú a las nubes tu voz para que se cubra muchedumbre de aguas. ¿Cuántos? Le dice Dios, tú le has hablado a las nubes para que se junten y llueva. Cuando hace calor, hermano, usted le dice a las nubes, vete para acá porque quiero sombrita aquí. No le va a hacer caso a las nubes, porque usted y yo no las hemos creado, pero Dios sí. Verso 34, alzarás tú las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas. Verso 35, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan. ¿Quién fue el que hizo que anoche relampagueara, hermanos? ¿Alguno de ustedes le dijo a los relámpagos, vente para acá? Que haya relampaguitos allá a la casa del pastor o a los hermanos para que se espanten. No, la voz de Dios. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Verso 37, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Ahora, está hablando poéticamente. ¿Cuáles son los odres de las nubes? Cuando se inclinan llueve, ¿no? No es que haya odres, sino que está hablando de las nubes. No, de forma simbólica. Verso 38, cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos a otros.
Es decir, cuando aquí en la tierra hay sequía, ¿no? Y la tierra ya está dura o se parte, dice, ¿quién inclina los odres del cielo para que caiga el agua aquí a la tierra? Sigo leyendo, que estoy en qué versículo. 38, ¿verdad? Sigue el 39. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en las guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dios, hermano, la sabiduría de Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Dios creó todas las cosas y el funcionamiento y el orden tan perfecto, hermanos, de la naturaleza va por cuenta de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se manifiesta en la creación, en la naturaleza, en su soberanía. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 20, más adelante, Daniel 2, 20 y 21, dice la escritura, Daniel 2, 20 y 21, dice la Biblia así, Daniel 2, 20 y 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la ¿qué? Y la sabiduría. Versículo 21, Él muda los tiempos y Él muda las edades, Él cambia pues. Quita reyes y pone reyes. Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué quiere decir la palabra ciencia, hermanos? Conocimiento. Y Él da el conocimiento, la ciencia o la inteligencia a los entendidos. Dios muda los tiempos y Dios quita y pone reyes, hermano. Dios es soberano, amén. Pero dice la Biblia que quien gobierna en una nación y en un pueblo, hermanos, es la persona que Dios quiso que estuviera. Uno dice, qué caramba, pastor, ¿y por qué Trump está aquí causándonos tanta inseguridad y tanta confusión? Dice uno, no, es que Dios quiso que estuviera, hermano. Es que Dios quiso. Dios está queriendo sacudir a los pueblos y a las naciones, ¿verdad? Y a veces dice, caray, si ya nos llega la discriminación también por acá, y empiezan con la filosofía de este presidente, pero finalmente, hermanos, es de la sabiduría de Dios operando en su soberanía. Dios hace lo que quiere, con quien quiere y como quiere, y no nos pide, te gusta, no te gusta, vas a sufrir, no vas a sufrir. No, Dios dice, yo lo voy a hacer así, y tú te vas a acoplar a lo que yo estoy haciendo. Porque la sabiduría de Dios se manifiesta en su soberanía. ¿Sabe también, hermanos, en Efesios capítulo 3, versículo 10, que la sabiduría de Dios se manifiesta a través de la iglesia? Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sabe, hermano, que en el diseño estructural de la iglesia de Jesucristo se manifiesta la sabiduría de Dios? Usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, hermanos, eso es una forma, es una manifestación de la sabiduría de Dios, del poder de la sabiduría de Dios. ¿A quién se le pudo haber ocurrido crear una iglesia? La iglesia, más bien. Como institución me refiero. No tanto el lugar, sino a qué hombre se le pudo haber ocurrido la idea de decir, bueno, vamos a crear una institución espiritual, a nivel religioso, espiritual, que haya una persona que se llame pastor, le van a llamar anciano también, le van a llamar obispo, le van a llamar de esa forma predicador, y va a haber diáconos, y va a haber congregación, y va a haber hermanos, y esta va a funcionar así y así y así. Y vamos a tener una misión para la iglesia, una visión para la iglesia, y vamos a ver hasta dónde puede alcanzar a muchas personas para que sea de buena influencia sobre la sociedad. ¿A qué humano se le pudo haber ocurrido eso, hermano? A ningún humano, solamente a Dios, ¿verdad? Y es Dios. A nadie, a ninguna denominación, a ninguna institución no lucrativa, sencillamente a la sabiduría de Dios. Y la iglesia que ha sido creada por Dios, inventada por Dios, hermanos, debe de dar a conocer la sabiduría, el tesoro de la sabiduría y de la inteligencia de Dios. Cuando se predica el evangelio, cuando se predica, llega el tiempo de la predicación, cuando viene el tiempo de la adoración, cuando viene el tiempo de las acciones de gracias, cuando viene el tiempo de orar, cuando viene el tiempo de leer la Biblia, hermano, todo eso manifiesta sabiduría de Dios.
Ya se dio cuenta, hermanos, ¿verdad? De que antes de escuchar la predicación o el mensaje, sencillamente cuando cantamos un himno, Dios nos llena. ¿Verdad que sí? Si usted viene con un corazón expectante de qué Dios va a hacer a su vida cuando venga a la iglesia, usted va a sentir algo. No vibraciones ni descargas eléctricas, ¿verdad? Me estoy refiriendo a que usted se va a dar cuenta de que cuando usted cante a Dios o lea la Biblia, le va a llenar. Va a ser una satisfacción grande, va a llenar un hueco que su corazón y mi corazón y mi espíritu tiene. Por eso buscamos el rostro de Dios, por eso venimos. Eso es parte de la sabiduría de Dios, hermano. Cuando salimos a tocar puertas y a predicar a la gente, invitarlas y hablarles del Evangelio de Cristo, eso es manifestación de la sabiduría divina a través de la iglesia. Cuando una congregación, una iglesia local se prepara, organiza una conferencia, invita a otros, vienen, se predica la palabra del Señor pura tal cual es, la sana doctrina, se toman decisiones, se le lanzan retos a los jóvenes, a los varones, a las mujeres. Eso es parte de la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Dónde vamos a aprender lo que aprendemos en la iglesia? ¿Dónde se nos va a decir lo que se nos dice en la iglesia? ¿Dónde conoceríamos a aquellos que hemos conocido en la iglesia? Si no fuera por la iglesia, hermanos, muchos de los que están aquí no nos conoceríamos. Yo estoy aquí, los conozco porque Dios me trajo para acá. Si no hubiera sido por la iglesia, yo hubiera seguido allá, ustedes se hubieran seguido aquí. No nos conoceríamos. Si no fuera por la iglesia, el hermano Manuel y la hermana Rosa no estuvieran aquí. No están donde anduvieran, ¿verdad? Si no fuera por la iglesia, que Dios la creó en su sabiduría, ¿dónde estuviéramos? Hermano Byron, no me diga dónde anduviera, hermano. No estuviera aquí el hermano. No hubiéramos conocido al Bayrín, ¿verdad? A su niña. No hubiéramos conocido a Anita tampoco. No hubiéramos conocido a unos a otros los que estamos aquí. Esa es una manifestación, hermanos, de que Dios es sabio. Nos conocemos, nos tratamos, conocemos nuestros errores, nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras necesidades. Tratamos de apoyarnos, nos ayudamos en oración unos con otros en la medida que se pueda, pero lo menos en oración, mínimo. Nos acordamos de los hermanos, ¿verdad? Y oramos por ellos y convivimos y aprendemos porque en la sabiduría de Dios, Dios le plació hacer y crear, inventar, voy a decirlo así, la iglesia. Si no fuera por la iglesia, hermanos, no nos conoceríamos, ¿verdad? No nos conoceríamos. La sabiduría de Dios se manifiesta a través de su creación, en su naturaleza, en su soberanía y en su iglesia. Y voy a terminar, hermanos. Dios pone a nuestro alcance la sana sabiduría. Ahora, la sabiduría de Dios no se compara con... Dios dice, yo te voy a darte mi sabiduría a ti. No. ¿Cómo cree? No se puede. Es un atributo que le corresponde a Dios. Pero hay algo de la sabiduría de lo alto, dice la Biblia, que está a nuestro alcance. Mire, vamos a Santiago capítulo 3 y con esto voy a terminar. Santiago capítulo 3. Versículo 13, Santiago 3:13. Santiago 3:13, dice en la Biblia, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice el hermano Santiago, pues entonces muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si tú te crees sabio o si tú te crees inteligente, dice, tienes que mostrarlo a través de tu conducta. Amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni tampoco mintáis en contra de la verdad. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino esta sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Cuidado, hermanos, cuidado, muchachos, porque hay un tipo de sabiduría que no le corresponde a Dios. Es un tipo de sabiduría diabólica, terrenal, dice la Biblia, y animal. Acuerdo que una señora decía, hablando de unos choferes de las grúas, de las pipas de Pemex que llevan la gasolina, esos son unos animales, decía la señora.
Pero hay un tipo de sabiduría, hermanos, que es animal, terrenal y diabólica, donde hay celos amargos y donde hay contención y donde hay mentira, dice la Biblia, allí no está la sabiduría de Dios. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Los celos, hermanos, la perturbación, la contención, la murmuración, la perturbación de nuestra paz y tranquilidad, no es obra de Dios, no es obra del Espíritu Santo, es obra del demonio. Ahí no puede haber un acto de sabiduría divina. Más bien es un acto que tiene que ver con el ser humano. Pero continúa diciendo donde dice, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿de qué manera, hermanos? Pura. ¿De qué otra manera la describe Santiago? Pacífica, tranquila. No te aceleres. Apacíguate. ¿No? ¿Para qué te exasperas? Tranquilo. ¿Verdad? No seas tan impulsivo, tan impulsiva. Piensa las cosas. No, pero es que yo lo dejé aquí tiene que estar y no lo deben de mover. Búscala. Párate, búscalo. Es que aquí entraron niños, sí, pero allí estaba mi cartera. Sí, pero acuérdate, no voy a hacer memoria, ¿por qué debe de estar? Tranquilo, pacífico. Acuérdate que la agarraste, la pusiste en tu cuarto y ahí la guardaste. Y va el Señor, lo encuentra ahí. Gracias. Y se va. Pacífico. Primeramente, la sabiduría que es de lo alto, hermanos, es primeramente pura. Después pacífica. Luego amable. Y después benigna. Y luego misericordiosa, ¿verdad? Llena de misericordia. Y luego y de buenos frutos. Una persona, hermanos, que vive en base a la sabiduría de Dios, va a ser una persona que va a traer buenas obras. Y cuando me refiero a buenas obras, no es a obras de caridad nada más, ¿verdad? Estoy diciendo a una buena vida, un buen comportamiento, una vida que agrada a Dios, llena de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿No le gustaría, hermano, hermana, muchachos, vivir todos los días en base a la sabiduría de Dios? A mí sí, porque nos hace falta en todos los actos de nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos obtener la sabiduría de Dios, hermanos? Y aquí termino. ¿Cómo podemos obtener sabiduría de Dios? No la sabiduría divina, sino la sabiduría que procede de Dios, que es diferente. Número 1, y el único número, ¿no? Santiago capítulo 1. Versículo 5, ¿qué dice? ¿Quién lo lee en voz alta? Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Exactamente, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tipo de sabiduría está ofreciendo Santiago? La sabiduría, la que es terrenal, animal y diabólica. Pásale, porque esta es más barata que la otra. Es más fácil tenerla. Porque como estamos inclinados al mal por nuestra propia naturaleza, tendemos a hacer lo malo, lo indecente, lo indebido. Pero se refiere a la sabiduría que es de lo alto, la pacífica, la amable, la pura, la tranquila. Si alguno tiene falta de sabiduría, entonces ¿qué tiene que hacer? Vaya ya Tepito, no, hermano. Va a encontrar la genérica, ¿no? Dice, pídale a Dios. Ora, pídeselo a Dios, pero pídelo con fe. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos. ¿De qué manera? Abundantemente. Ahí no anda con que anda escatimando, ¿verdad? Un día fuimos a comprar una nieve, mi esposa, bueno, fuimos los 4. Fuimos ahí obviamente, fuimos a una nevería, ¿verdad? A comprar nieve. Y no sé si ella o alguno de ellos, yo pedí, póngale 2 bolas o 3, ¿no? Y la risa de la... Y mi esposa pidió, yo quiero un vasito de ese. Y le dieron un vasito así, más o menos del tamaño que era, pero con una bolita adentro. ¿Para qué dan el vaso grande si le meten una bola nada más de nieve? No. Oiga, pues pégale más, pues, que es gratis o qué. No, pues te lo voy a pagar, pues métele más nieve, ¿verdad? ¿Para qué dan algo grande si van a servir lo mínimo? Dios no anda con ese asunto, ¿verdad? Dios dice,
Pídela y yo te voy a dar sabiduría abundantemente. Te voy a dar el vasito rebosando, copeteado, decimos, ¿verdad? Te lo voy a dar. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no va a decir, a ver, ¿para qué la quieres? Si el otro día yo te ayudé a salir del apuro y no me tomaste en cuenta. Ahora, ¿para qué la quieres? ¿Para qué quieres sabiduría? ¿Para qué quieres que yo te ayude? ¿Para qué quieres que te dé la inteligencia para que puedas hacer esto? ¿Para qué? ¿Para que te olvides de mí? No, Dios no. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice Santiago? Y la vas a recibir. Le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Muchacho, cuando vas a hacer un examen, cuando vayas a una entrevista, hermano o hermana, cuando tenga alguna situación difícil que le pone de nervios, pídale a Dios sabiduría. Cuando no sabe qué hacer, pídale a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, al cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y la vamos a recibir y le será dada. Es que no sé cómo tratar con este muchacho, no sé tratar con esta niña, ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Pida a Dios sabiduría. Es que no sé qué hacer en el trabajo, pida a Dios sabiduría. Es que ya no aguanto al vecino, no sé qué decirle, ya de plano, pida a Dios sabiduría para que le indique, le oriente, le dirija qué es lo que debe hacer, qué debe pensar, cómo debe de reaccionar. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. La sabiduría divina, hermanos, viene no a través de estar estudiando más de 200 libros o del conocimiento que uno puede obtener a través de la literatura. Viene a través de la oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios es sabio. Dios sabe lo que hace, hermanos. Nosotros no sabemos lo que hacemos. Nosotros no sabemos a dónde vamos, ni qué queremos, ni qué pedimos, pero Dios es sabio, Dios sí. ¿No le da a usted ese impulso de dar gloria al Señor porque tiene un Dios sabio? Que Dios sí sabe lo que hace. Dios lo hace con conocimiento de causa. Lo que Dios hace, hermano, lo hace con razón, con un motivo. No descuidadamente. Nosotros decimos, hay como salgan las cosas, ¿no? Y si sale bueno, y si sale mal, pues hay que se aguante la gente. Dios dice, no, yo lo voy a hacer bien hecho, porque Dios es sabio. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo.